El día de hoy vamos a ver algo muy importante y igual tiene fundamento, bueno, no tiene fundamento, pero sí está en nuestra Constitución y es muy necesario que nosotros tengamos claros y sepamos de qué es lo que se trata eh, el famoso control de convencionalidad. Para saber qué es el control de convencionalidad, cómo lo utilizamos, cómo se utiliza en la actualidad, no podemos abarcar desde un principio qué es el control, sino que tenemos que tener claro qué son los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Bueno, acá está, miren. Según la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos son aquellos derechos que se tienen básicamente por existir, es decir, son de la persona, no son porque le son otorgados por algún ordenamiento jurídico, sino que ya le pertenecen a la persona básicamente por existir. Y no están garantizados por ningún Estado. Estos derechos son universales, son inherentes a todos, con independencia de la nacionalidad, color, religión, sexo y cualquier otra condición. Y varían desde los más fundamentales. El primordial como derecho humano que todos tenemos es el derecho a la vida. Y nos indica la Organización de las Naciones Unidas que hasta que se da el valor a la vida como un derecho a la alimentación, la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Entonces tenemos dos presupuestos. Los derechos humanos son aquellos que con el simple hecho de ser personas ya nos pertenecen, o sea, son inherentes a la persona humana. Y nos dice la Organización de las Naciones Unidas que hay otros que le dan valor a esos derechos, como por ejemplo la alimentación, la educación, el trabajo, la salud y la libertad. Aquí las Naciones Unidas nos remite un concepto muy amplio de lo que es derechos humanos. ¿Por qué? No sé si ustedes han tenido la oportunidad o ya vieron en Constitucional, los que están en tercero y los que están en séptimo, que tenemos dos categorías. No es lo mismo que estemos hablando de derechos humanos con derechos fundamentales. No sé si alguien que ya ha visto este tema nos pueda indicar cuál es la diferencia, a su parecer, de derechos humanos y derechos fundamentales. ¿O creen que es lo mismo? ¿Nadie? ¿Nadie ha visto los de séptimo? Que ya pasaron constitucional. Hoy no quieren hablar ustedes. Somos iguales. Tal vez que los derechos fundamentales son, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, y los derechos humanos son los que son inherentes a toda persona, por ejemplo, derecho a la comida, derecho a la vivienda, derecho a la salud. Gracias, Alan. Pues sí, Yo, perdón, yo diría que los derechos humanos, como dicen, son inherentes a la persona y es pues el derecho a la vida, pero los derechos fundamentales son los que ya están en la Constitución, por decirlo así, que son reconocidos jurídicamente. ok, muchas gracias, Jessica. Pues Nick, fíjense, dígame, los Marco. derechos humanos, primero los derechos fundamentales están prácticamente regulados por la Constitución de nuestra República. Y los derechos humanos son tratados internacionales que fueron precisamente hechos por la Organización de las Naciones Unidas, en el cual pues garantizan los derechos humanos por el simple hecho de ser persona. Ya tenemos prácticamente como dice en las Naciones Unidas, son inherentes
a toda persona, por el hecho de simple ser persona. Gracias, Marco. Pues fíjense que... Perdón, Eligda, también yo tengo la definición que los derechos humanos son inherentes, Ajá. que tienen por tratados universales y son inalienables. Ajá. Mientras que los derechos fundamentales son aquellos derechos reconocidos y positivizados en nuestras leyes internas y así como en la Constitución, garantizando su protección jurídica nacional. Gracias, Andrés. Muy, muy buen aporte. Fíjense Otra que... característica, Alex, son irrenunciables. Exactamente. Inalienables, dijo aquí el joven ahí, el que me antecedió. Son irrenunciables. ¿Sí? También son inalienables. Pues fíjense que sí, muchas veces hacemos la confusión, porque yo también la tuve en su momento, de que los derechos humanos son derechos internacionales y que los derechos que están en la legislación son derechos positivos, son los derechos fundamentales. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en el artículo 3 de la Constitución nos indica derecho a la vida. Entonces, sí hay una pequeña línea de distinción entre lo que son derechos humanos y derechos fundamentales. Esto no quiere decir que sean totalmente diferentes o que cada uno abarque cierta cosa y la otra y otros otra. Y no, ¿por qué? Porque se complementan, pero sí hay una línea muy corta de división de lo que se refiere derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos humanos, como les decía y recalco, son todos aquellos derechos que básicamente todos tenemos por el simple hecho de existir. O sea, no es que algún estado le garantice el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque usted vino, tuvo vida y desde el momento que usted nació, usted tiene el derecho a la vida. No nos vamos a confundir ni vamos a entrar en ninguna retrospectiva de decir quién es o desde cuándo se adquieren los derechos, porque eso ya es otra perspectiva que el Código Civil nos establece desde cuándo podemos ser considerados personas o desde cuándo nosotros podemos adquirir derechos. Entonces, sí, ahí va toda la corriente que del nacimiento, del todo lo demás. Pero acá, el simple hecho de que usted y yo existamos, ya tenemos derechos humanos y es el principal derecho a la vida. Y como bien nos mencionó el compañero, los derechos fundamentales son aquellos derechos que están positivizados, es decir, que están en un ordenamiento jurídico, tal cual la Constitución Política de la República. Entonces, si nosotros nos vamos al título segundo de la Constitución, podemos ver en su epígrafe que nos establece derechos humanos. Y ahí ya se inicia una división en el cual nos indica derechos individuales y ya vamos a tener derechos sociales, derechos políticos y todo lo demás. Pero si ustedes se van al título segundo, establecen derechos humanos. Y el primer derecho humano es el derecho a la vida. Y nos establece que el Estado de Guatemala va a garantizar el derecho a la vida desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Recordemos que desde su concepción, según el Código Civil, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. Pero, de lo contrario, el Estado protege el derecho a la vida como tal, y ese sí es un derecho humano. Entonces, necesito que tengamos o que busquen la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Podría repetir la pregunta, licenciada? Alan, necesito que tengamos a la mano la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias, licenciada. ¿Cómo? Gracias, le decía yo. Ok, bueno. Entonces, si nos vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
En el artículo 1 nos establece: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos contra otros. Unos con los otros, perdón. Entonces, en el artículo 3 nos establece: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Y si nosotros nos vamos al artículo 3 y 4 de la Constitución, vamos a encontrar derecho a la vida y en el cuarto, respectivamente, libertad e igualdad. Entonces vamos a ir concordando que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos derechos como tales, que también tenemos consagrados en la Constitución, son derechos humanos individuales. Y, por ejemplo, para que tengamos claro que es un derecho fundamental. Un derecho fundamental son todos aquellos que el Estado debe de garantizarle a sus habitantes. Por ejemplo, derecho a la cultura. En el artículo 57, toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. ¿Ustedes creen que este derecho a la cultura es un derecho humano o es un derecho fundamental? A ver, ¿qué opina? Fundamental, Fundamental, Brenda. ¿Por qué fundamental? porque el derecho humano es lo que va directamente relacionado a la persona, en qué le puede beneficiar. Ok, ¿y por qué es fundamental? Porque pienso que es como para la sociedad, no es individual. Muchas gracias. Está catalogado en la Constitución como en el capítulo 2 de los derechos sociales. Exactamente. Que Entonces, son, ¿bien? definitivamente no está en el capítulo de los derechos individuales, que es el capítulo 1, Título título 2. 2, derechos humanos. Exactamente. Pero si se dan cuenta de qué artículo a qué artículo teníamos la parte dogmática. Vamos a ver la dogmática. Del 1 al 139. 1 al 139. Muy bien, ya vieron que sí funciona la ficha técnica. Entonces, si tenemos del 1 al 139, establecemos que ahí van tanto los derechos fundamentales como los derechos humanos. ¿Hasta qué artículo ustedes catalogarían como derechos humanos y no derechos fundamentales? Bueno, vamos a hacer, dejemos ese ejercicio para más tarde porque ese era el que les iba a poner, dejar hacer en grupos, pero no me deja Zoom. Le mandaron una pantalla de cómo hacerlo. Sí, ustedes fíjense que sí la tengo, pero en el Zoom, como les voy a ser bien honesta, es prestado porque yo no tengo licencia, no me deja. Entonces, no sé si a ustedes les permite unirse solo por así, pero a mí no me deja crear salas. Entonces, bueno, continuemos. ¿Sí ven mi pantalla? Creo que no, ¿verdad? Sí. Ahí estamos. No estamos viendo su pantalla, solo su cámara. No, ok. Bueno, entonces tenemos esta la definición que la Organización de las Naciones Unidas nos establece sobre los derechos humanos. ¿Y cuáles son los principios de los derechos humanos? Y sí, acá están uno de los que el compañero indicó, que los derechos humanos como tales son universales, son inalienables. ¿Qué quiere decir que son inalienables? Irrenunciables. No.
¿No? No, es diferente, inalienable que irrenunciable. Que no se puede transferir. Que no se puede cambiar. No se puede transferir, sí, transferir. Ajá, exactamente, que no se puede transferir. Según la Real Academia Española, es que no se pueden enajenar. Usted no va a poder enajenar su vida, ¿verdad? Bueno, algunos sí, sí, a fin de mes nuestros acreedores están así como que pague, señor. Pero, aparte, los derechos humanos son universales, son inalienables, es decir, no pueden ser transferidos, indivisibles, no pueden dividirse. Y acá hay otro principio muy importante, que son independientes o interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependen de otro derecho para que usted tenga sus derechos humanos. O sea, no, sí van de la mano, pero no interdependientemente. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo derecho a la vida, pero no va a depender mi derecho a la vida si tengo derecho a la educación, si tengo derecho a la alimentación, si tengo derecho a la salud. O sea, son independientes unos con los otros. Y incluyen obligaciones. Los derechos humanos incluyen obligaciones. Y acá es donde está la línea muy delgada también con los derechos fundamentales. Ustedes han escuchado eso de que no solo tenemos derechos, sino también tenemos obligaciones. Entonces acá está la línea muy delgada entre derechos fundamentales y derechos humanos. Lo que yo quiero es hacer este ejercicio y, por ejemplo, vámonos al artículo 55 de la Constitución Política de la República. ¿Alguien que lo lea, por favor? Artículo 55. Obligación de proporcionar alimentos. Sí, Andrés, gracias. Es punible la negativa a proporcionar alimentos en forma que la ley prescribe. Ok, entonces, si tenemos la premisa de que por deuda no hay cárcel, ¿por qué en alimentos sí? Porque es un derecho. Ajá, pero los alimentos ponen en peligro la vida del niño. Exactamente, entonces podemos decir que la alimentación es un derecho humano. ¿Por qué? Porque si el papá o la mamá, porque hemos tenido casos en que la mamá es la obligada a prestar los alimentos, no brinda los alimentos como tal, está atentando en contra de la vida del menor. Entonces, si ustedes buscan o se dan la tarea de investigar o algún día que les dejen algún trabajo de investigación, ustedes van a encontrar que los alimentos son un derecho humano. ¿Por qué? Porque van directamente y protegen la vida. Entonces, el Estado debe de proteger ese derecho humano como tal. Y por eso es que nos separamos de la premisa de que por deuda no hay cárcel. ¿Por qué? Por alimentos sí hay cárcel. Entonces, si usted es mamá, papá, o bien abuelo, abuela, y está entre los grados que la ley obliga a prestar alimentos, y si usted no los brinda como tal, sí puede iniciarse un proceso penal correspondiente en contra de usted, en contra de mí, y ese proceso penal puede llevar hasta una detención, le pueden girar orden de captura y todo lo demás. Por eso es que nosotros en familia lo que se pretende es que no llegue hasta tanto. ¿Por qué? Porque en un proceso de ejecución por alimentos ya no es un proceso oral, sino que es un proceso escrito. En esas ejecuciones, entiéndase, un juicio ejecutivo o una ejecución en vía de apremio, porque son esas dos vías que se pueden cobrar los alimentos, todo es por escrito. Ya no hay ninguna audiencia ante juez, y si dentro del plazo que la ley establece no presentan las excepciones, la parte ejecutada, pues el juez de oficio tiene que certificarlo conducente a un ramo penal para que se inicie el proceso penal correspondiente en contra del deudor de las pensiones alimenticias.
Entonces, por eso es que se establece que los alimentos son un derecho humano, porque atentan contra la vida de las personas, o en este caso de los niños. Tuvimos un caso esta semana muy peculiar, en donde un señor le está pidiendo pensiones alimenticias a los 3 hijos y a la esposa, que ya están separados. Entonces, se puede, no solo es pensión alimenticia a favor de niños, sino que pensión alimenticia en contra de todos los que la ley establece que pueden solicitarla. Y aquí llegamos a un punto de partida. Los derechos humanos, que en sí, ¿qué es lo que buscan? ¿Cuál es el objetivo de un derecho humano o de nuestros derechos humanos, que como ya vimos son universales? Pues buscan 2 cosas: la dignidad humana y el desarrollo integral. O sea, tenemos derecho a la vida, pero dentro de ese derecho a la vida tenemos derechos fundamentales para lograr un desarrollo integral. Entiéndase, derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho, inclusive hasta el derecho a la familia. En los procesos de adopciones, lo que el Estado busca con los niños que se encuentran en estado de adoptabilidad, o que al final son declarados en estado de adoptabilidad, es poderles restituir ese derecho a la familia a todos aquellos niños y niñas que en su momento un juzgado de la niñez los consideró en estado de adoptabilidad por no contar con una familia que pudiese hacerse cargo de ellos. Entonces, podemos decir que los derechos humanos tenemos 2 vertientes. Uno, la dignidad humana, y que buscan los derechos humanos, el desarrollo integral. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta, pregunta, comentario? Licenciada, una pregunta. Yo aquí y me decía la computadora que la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales no es de contenido, porque muchas veces también son de origen y de reconocimiento. Como usted decía, que los derechos humanos son universales y son anteriores al Estado. Sí, una de las diferencias que creo que le está abarcando ahí es que los derechos humanos, para su cumplimiento, por decírselos de alguna forma, los derechos humanos pueden ser de cumplimiento internacional, y las garantías o los derechos fundamentales son de cumplimiento estatal. ¿Qué quiere decir? Que con alguna violación de un derecho humano, usted puede activar cualquier mecanismo internacional para hacer valer ese derecho. ¿Por qué? Porque son universales. Sin embargo, los derechos fundamentales tiene que hacerlos valer en el estado en que usted se encuentre. Esto no quiere decir que por ser un derecho fundamental no se pueda llevar al ámbito internacional, pero sí tiene que haber más como que una compilación de por qué la transgresión de ese derecho fundamental está transgrediendo su derecho humano. No sé si por ahí se va o... Sí, exactamente eso dice aquí también. ¿Sí? Ahí estamos, entonces no estoy tan perdida. Bueno, entonces las vertientes son así. Tenemos por un lado que buscan la dignidad humana y el desarrollo integral. Por eso les decía que hay una línea tan escasa, y es una brecha tan corta entre un derecho humano y un derecho fundamental, porque entre sí el derecho fundamental nos va a servir a tener el pleno goce de nuestros derechos humanos. Algunos autores inclusive lo toman como lo mismo. Sin embargo, hay una pequeña diferencia, pero podríamos decir que una coadyuva al otro para el pleno desarrollo integral de las personas. Y acá, la Corte de Constitucionalidad ha establecido también qué son los derechos humanos.
En el expediente 87-88 emitió la sentencia con fecha 26 de mayo de 1988, se estableció que la Corte, en uno de sus considerandos y en uno de sus razonamientos, indica: la discusión sobre el alcance del concepto de derechos humanos tiene en el pleno teórico diversos enfoques, atendiendo no solo a su desarrollo histórico, sino a la correspondiente valoración que tiene cada sistema político ideológico. Se reconoce su injerencia en el Estado como expresión del liberalismo. Acá, la Corte nos establece las tres evoluciones de los derechos. ¿Han escuchado eso han escuchado que algunos autores indican los derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación? Pues acá la Corte de Constitucionalidad en esa sentencia nos hace también esa referencia y nos indica que la primera generación son esos derechos civiles y políticos, tales como las libertades del individuo frente a la injerencia del Estado, como expresión del liberalismo. Entiéndase, por ejemplo, el artículo número 6 de la Constitución: detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de una orden girada por un juez competente. Entonces, la CC nos indica que la primera generación son todos aquellos derechos civiles y políticos, que hay una segunda generación que se desarrolla en el constitucionalismo latinoamericano, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y como una tercera generación nos indica que son aquellos derechos llamados a la solidaridad que se empiezan a reconocer en textos internacionales. Entonces, acá la CC en esta sentencia nos indica que la Constitución agrupa los derechos humanos dentro del título 2 de la Constitución, pero claramente se distingue que el capítulo 1 están los de primera generación, porque indica bajo el acápite de derechos individuales. Figuran los de la doctrina que los divide en derechos civiles y políticos. Y mientras que en la segunda generación nos indica que son los denominados derechos sociales, que agrupan los derechos humanos que se conocen como económicos, sociales y culturales. Entonces, la propia CC nos establece en esta sentencia qué es lo que ellos en su momento discutieron y predominaron como un derecho humano. En esta sentencia, ustedes pueden leer, si a ustedes les gusta la lectura de constitucional, pueden buscar esta sentencia y se van a dar cuenta que acá establece esos principios. Entonces, si la CC, derivado de esta sentencia, llegamos a esto. Les decía, derechos humanos de primera generación, que nos indica que son los derechos civiles y políticos. La segunda generación, que son los desarrollados en el constitucionalismo latinoamericano, que son los económicos, sociales y culturales. Y los de la tercera generación, que son derechos a la solidaridad, que inician a conocer en textos internacionales. Entonces, si tenemos estas generaciones, según la CC también de derechos humanos, nos dice que en nuestra propia Constitución podemos hacer esa división sobre derechos de primera generación, segunda generación de los derechos humanos. Hay autores que establecen que esa división ya no se debería de hacer. ¿Por qué? Porque ellos establecen que se van por la teoría que los derechos son universales
Entonces, si son universales, no puede encasillarse dentro de una sola generación, sino que son derechos universales, de los cuales todos tienen, valga la redundancia, como seres humanos derechos, entonces no pueden estar encasillados a una generación como tal. Y hay otros, por su parte, que ya no solo dicen o ya no establecen que hay primera, segunda y tercera generación, sino que hay algunos autores que establecen que ya estamos en una cuarta generación de derechos humanos. ¿Y cuáles dirán ustedes que es esta cuarta generación? Pues nos establece que esta cuarta generación son los denominados derechos digitales. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, vivimos en una época digitalizada que todos en algún momento hemos dado uso o hemos aceptado brindar nuestros datos personales así, únicamente en una plataforma. No sé si a ustedes les ha pasado que ven en Facebook, en cualquier plataforma, Instagram, hasta en TikTok, hay una rifa, participa, gánate un shampoo, una crema, qué sé yo, cualquier cosa, y uno ahí entra y que acepta todos los permisos que le solicitan y le da a aceptar a todos los cookies y todo lo demás, y con el simple hecho que usted esté aceptando eso, usted le está transmitiendo toda su información personal a esas cuentas. Y luego decimos, pero ¿por qué, por ejemplo, mis datos están en Infonet? ¿O por qué mis datos están aquí o en el buró bancario o qué sé yo? Pero porque son esas pequeñas cuestiones que nosotros mismos a veces, porque no siempre, damos paso a. Entonces, algunos autores establecen que esos derechos digitales pertenecen a una cuarta generación. Todavía hay algunos que la aceptan, hay otros que no. Nosotros quedémonos con la división de las 3 generaciones y que la CC nos ha establecido. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, sugerencia? Hoy los siento muy callados ustedes. Licenciada, solo para agregar, como tal lo que dice, ¿verdad? Que solo hay 3 generaciones. Creo que la cuarta no la podríamos contar nosotros porque como tal estamos si bien hay unas personas que están poniendo propuestas para implementar esos derechos digitales, ¿verdad? Por el phishing, el robo de identidad, todas esas cosas, todavía no están establecidas como tal en la ley. Exactamente. Entonces, no están establecidas como tal en la ley. Sí tenemos ciertos antecedentes que la CC ha conocido sobre estos derechos. No sé si ustedes escucharon que hubo un apogeo sobre la denominada plataforma de Infonet. Hubieron muchos amparos en contra de esta aplicación. No sé si es aplicación, no sé si es fuente de información, ¿ok? Pero en Infonet, ahí estamos ya todos en su base de datos. Entonces, ellos venden esa base de datos a empresas, incluso no sé si a bancos, no les mentiré, para ver si una persona es confiable o no. Y a mí me contaban mis compañeros que nosotros en el organismo judicial a partir del 2009, inicios del 2007, entre 2007 y 2009, ya tenemos como que un sistema, trabajamos en un sistema y ya está digitalizado un expediente electrónico, trabajamos bajo un sistema. Entonces, si usted quiere ir a ver si usted tiene una demanda en su contra, usted puede ir al centro de servicios auxiliares con su DPI, lo buscan y le dicen, sí, mira, usted tiene una demanda ante el juzgado, hasta le imprimen su carátula y usted puede ir a ver a ese juzgado sobre qué trata esa demanda. Pero antes del 2007 todo era por libros. O sea,
todo era por libro. Si usted quisiera saber si tenía una deuda, iba al juzgado, pedía el libro y ahí se buscaba por nombre si había ingresado o no una demanda en su contra. Entonces decían mis compañeros que, imagínense desde qué fecha viene esto, que ellos solo veían, llegaban personas, pedían los libros y iniciaban a anotar. Tal juicio lo inició fulanito tal en contra de tal y se trata de tal juicio y así. Y entonces imagínense que eso lo querían para iniciar esa base de datos. Entonces, si ustedes ingresan a Infonet o piden información en Infonet de cierta persona, ahí le va a aparecer si tiene juicios, si ha tenido algún juicio en su contra, si está en el buró negativo del crédito nacional, si ha demandado a su empresa por prestaciones, qué sé yo. Imagínense, toda esa base de datos la tienen ellos. Entonces, ellos lo que hacían era comercializar sus datos para obtener un beneficio económico. Y específicamente en esos casos de Infonet, la Corte de Constitucionalidad sí ha emitido sentencias de amparos que han presentado en contra de esa entidad. Sin embargo, todavía sigue funcionando, pero funciona más ahora, como yo les decía. Por ejemplo, si ustedes quieren, miren, algo tan sencillo, que a ustedes le dan su facturita en Mac o en Campero y le dicen, llena la encuesta. Y sí, dice uno llenar la encuesta por una pieza de pollo. Va. Entonces, ustedes ahí están aceptando todos los derechos de privacidad. ¿Y qué hace es? Usted transferirle sus datos, ellos ya cuentan con una base de datos y posteriormente pueden venir y iniciar con el comercio de sus datos. O no les ha dado que, por ejemplo, a mí me llegan mensajes de Campero, de Mac y todo eso. Y digo, ¿y cómo obtuvieron mi número personal? Pero, ¿por qué nosotros mismos brindamos esas autorizaciones? Entonces, mucho cuidado con las autorizaciones que nosotros proporcionamos y todos esos derechos que ya nos separamos un poquito de los derechos universales son los que se están catalogando en cuarta generación. También, si ustedes no son muy observadores, vino una aplicación a Guatemala que con su iris le daban 500 quetzales. ¿No lo vieron? Bueno, yo recuerdo que estaba el centro de digitalización de iris en Miraflores. ¿Alguien se recuerda de esa aplicación? Exactamente. Bien. Andrés, gracias. Pues sí. Entonces, se supone que en algún momento de la historia van a hacer un banco de datos de iris. Y creen que muchas personas sí se presentaron a esos lugares y vieran que yo un día vi ahí en Miraflores y también creo que en uno de las Américas que filas. Por mi casa había uno, en Metro Norte había uno. En Metro Norte había uno, ahí sí no me di cuenta. Y ese día yo fui a la torre y ya había un montón de gente. Sí, ustedes tengan cuidado. Miren, al final, eso se trataba, es un sistema de criptomonedas, pero también caemos a los derechos los derechos digitales. Entonces, usted le registraban la iris y automáticamente usted creaba una aplicación y le daban, si no estoy mal, 100 criptomonedas. Pero esas criptomonedas ya las podía convertir usted en quetzales y eran 500 quetzales. Entonces, esos 500 quetzales ya pues se los daban y se volvió muy, muy viral porque habían personas que iban a esos centros, como decía el compañero que había en Metro Norte, yo solo vi en dos, que es Miraflores y Américas, en donde habían personas, ustedes fíjense que habían personas y solo esperaban, o incluso ellos le llamaban y le decían, mire, no se quiere registrar, y yo le doy 500 quetzales, pero era porque a través de la aplicación usted le tenía que ceder las criptomonedas que le daban por inscribirse a tal aplicación supuestamente.
Estará por ahí, vamos a ver. Abner, ¿está por ahí? Licenciada, disculpe, Dígame. es que me da duda en la parte que usted estaba comentando de que el Estado garantiza los derechos constitucionales, pero por ejemplo cuando lo violan, en el caso que nos envió en PDF, era donde nosotros teníamos que hacer como hacerles llegar el conocimiento a los de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que es como que les llamarían la atención al Estado de Guatemala cuando violan los derechos constitucionales. Permítame, ahorita solo estoy configurando esto. Sí, miren pues. Era lo que comentaba. Los derechos, si quieren llenen su asistencia y luego les respondo su pregunta. Así no tenemos inconvenientes. Licenciada, y respecto a los derechos de generación, ¿cuál es su postura? ¿Será que sí existen o considera usted que no se deben tomar en cuenta? Los de cuarta generación. Miren, los de cuarta generación, si son los derechos que se refieren a la ciberseguridad, a las alturas que estamos viviendo, sí tendríamos que ya tomarlos en cuenta, porque para todo, ahorita ya en el tiempo que estamos, pues todo es digitalizado, es un proceso muy, o sea, todo usted lo hace en línea. Entonces, considero que sí, ya tenemos que Guatemala ya va muy atrás en cuanto a derechos, porque no tenemos ninguna legislación vigente que proteja tales derechos. Entonces, en ese tema sí vamos muy atrasados. ¿Ya? ¿Sí? Sí, licenciada, gracias. Entonces, continuamos. Eso el tema de derechos humanos no lo vamos a entrar a hablar muy a profundidad porque solo era una antesala de el tema que vamos a ver el día de hoy. Y el día de hoy vamos a ver el tema del control de convencionalidad. Ustedes se recuerdan que les hicieron un trabajo inclusive del artículo 46 de la Constitución Política de la República en referente a la preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos. Y establecimos que el artículo 46 acá le da paso o le da entrada a algo muy importante. A ver, vamos a ver, Dulce Cruz, ¿a qué le da paso el artículo 46? Esto lo vimos en clase. Hicimos hasta una sentencia de este artículo. ¿Qué es lo que engloba el artículo 46? Les dije, colóquenle, le pueden colocar La hasta permanencia en el derecho internacional. Ajá, sí, documentos internacionales. Ajá, pero ¿cómo se llaman todos esos documentos internacionales que tienen preeminencia? El bloque de constitucionalidad. Bloque de constitucionalidad. Gracias. Exactamente, el bloque de constitucionalidad. En su momento no tocamos este tema porque consideraba que si tocábamos estos dos temas los podía confundir o bien pudiéramos mucha información. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el control de convencionalidad que va muy de la mano con el bloque de constitucionalidad. Pero el día de hoy
previo a entrar al bloque de constitucionalidad, vamos a hacer un ejercicio práctico con la Constitución. Yo les decía que a estas alturas, ustedes como estudiantes de séptimo semestre en adelante, cuarto, quinto, sexto y tercer semestre, ustedes por lo mínimo ya tuvieron que haber leído una vez la Constitución. O catedrático de Derecho Constitucional. Ahorita no sé si ya les dejó leer la Constitución, aunque sea una vez. ¿No la ha leído? Así honestamente. Sí, imagino que sí. Veo ahí risitas. Supongo que no. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver ese ejercicio práctico para los que ya la leyeron y para los que no. Y acá también. Para esto quería yo hacer salas, pero creo que no vamos a poder. Entonces lo iba a hacer en grupos, pero creo que ahora va a ser individual. Quiero que me respondan estas dos interrogantes. ¿Cuáles son los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala con fundamento legal y qué instrumentos internacionales abarcan la protección de esos derechos? Acá están, miren. Entonces, les voy a dar, vamos a ver, son las 9:30, 9:25, 20 minutos. Ustedes lean su Constitución y hagan un listado de qué derechos son para ustedes según, acá miren, los derechos humanos, según la Corte de Constitucionalidad, que es primera, segunda y tercera generación. Acá está. Ustedes pueden guiarse de acá porque según la CC, en Guatemala son reconocidos derechos civiles y políticos como primera generación, como segunda generación los económicos, sociales y culturales, y como tercera generación los derechos a la solidaridad. Esta tercera generación no solo engloba el derecho a la solidaridad. Entonces, ustedes lean y hagan un listado de lo que ustedes consideran que son los derechos humanos consagrados en la Constitución y qué instrumentos internacionales protegen los derechos humanos. Entonces, Ya, perdón, agrego también aquí en mi cuaderno qué instrumentos internacionales abarcan los derechos humanos. la protección de los derechos humanos o los derechos humanos. Acá está, miren, la segunda interrogante. ¿Qué instrumentos internacionales abarcan los derechos humanos? El tema de derechos humanos en específico. Iba a hacer salas para que lo hicieran en grupo, pero en un listado, por favor. Hágalo en un listado ahí tranquilamente. Vamos a trabajar con eso hoy. ¿Cómo van? ¿Ya casi? Bien, Lick, Ya. Súper. Vamos a ver. Princesa Guamuch, ¿dónde está? Ya la vi. ¿Qué tal, licenciada? Buenos días. Buenos días. Dígame dos derechos de la Constitución con fundamento legal de la primera generación que usted haya encontrado. Bueno, ¿Y por qué usted considera que sí son de primera generación? muy bien. Bueno, en la primera generación tenemos los derechos civiles y políticos. En este caso, uno de los principales para mí es
sería el derecho de asilo, en el que Guatemala pues reconoce ese derecho y también lo otorga, porque pues como esta primera generación, ¿verdad? Que existe históricamente, existe desde los años 60, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por lo mismo, el derecho de asilo para mí es de primera generación por brindar esa protección política al ser humano. Y la otra sería... ¿En qué artículo está ese derecho? Ah, sí, disculpe. En el artículo 27 de la Constitución. Ok. ¿El siguiente? Y otro derecho, vamos a ver, otro derecho civil podría ser el derecho a la protección a la propiedad privada. Bueno, la garantía a la propiedad privada, que está en el artículo 39 constitucional, en donde también se reconoce que la propiedad privada es un derecho humano, es un derecho inherente a la persona humana. Y para constituir y para convivir bien en una sociedad, pues ese respeto, ¿verdad?, a las cosas que son de uno. Más con esos antecedentes por los que se crearon los derechos humanos, o bueno, se declararon los derechos humanos, considero que ese derecho también es parte de esa primera generación de derechos civiles y políticos. Muchas gracias, princesa, por participar. Vamos a ver quién anda por ahí. Dinali, que dígame, mencione 2 derechos más de la primera generación que usted considera que están consagrados en la Constitución. Buenos días, licenciada. Yo igual investigué más sobre lo de la primera generación y tengo como el artículo 3 de derecho a la vida, que también si no me recuerdo, es individual por cada persona. Y también tengo el artículo 4 de libertad e igualdad. ¿Por qué usted considera que es de la primera generación el derecho a la vida y el derecho de libertad e igualdad, Dina? Pues si no estoy mal, son derechos individuales, y por lo mismo cada derecho que mencioné pues es individual para cada persona. Ok. Bueno, vamos a ver. Alison Mayoli. Alison, ¿está por ahí? Sí, licenciada, buenos días. Buenos días, Alison. Dígame 2 derechos de la primera generación que usted haya encontrado en la Constitución. Sí, están lo que es en el artículo 6 y el 7. El artículo 6 es de detención legal y el artículo 7 notificación de la causa de detención. Esto, bueno, aunque esos también pueden ser derechos, más que todo pues sí son civiles y políticos, ya que se tratan sobre la seguridad. En el artículo 6 pues habla que solo pueden ser detenidos por orden de autoridad judicial competente. Y en la 7 que siempre tienen que ser notificados, no pueden ser pues privados de sus derechos, o sea, se los tienen que leer, ya sea por causa verbal o escrita, para saber por qué están siendo detenidos. Y eso solo puede ser por orden judicial, no puede ser por ninguna otra persona, a menos que sea en flagrancia. Okay. Eso es lo que pienso. Está bien. Está alegre su ambiente. A ver, darle Azucena Cruz Salvatierra. Dígame 2 derechos más que usted haya encontrado que son derechos de la primera generación. Buenos días, Lick. Estuve investigando también y en el artículo 4 de la Constitución, la igualdad y libertad. ¿Por qué la igualdad y libertad? Siento que la libertad, porque todos tenemos derecho a la libertad, y la igualdad, digamos, todos tenemos derechos de igualdad, no importa color, raza o etcétera. Y la libertad, porque todos debemos ser libres, y todos tenemos que tener libertad de expresión y así, solamente Eric. Ok. Y el otro dígame el siguiente.
sería el derecho a la vida, que lo encontramos en el artículo 3 de la Constitución. El Estado está obligado a garantizar el derecho a la vida, ya que todos tenemos los derechos humanos como usted explicaba, desde la concepción, que es que el Estado los debe proteger. Ok. Wilmer, anda por ahí. Se me escapó. Buenos días, licenciada. Buenos días. Perdón. Perdón, ¿podría repetirme la pregunta? Dígame 2 derechos más que usted considere, aparte de los que las compañeras ya indicaron, que son derechos humanos o derechos de primera generación, como la Corte de Constitucionalidad ha establecido. Muy bien. Tomando en cuenta que son derechos civiles y políticos, yo yo iría por los artículos también, los que se refieren a los derechos deberes y derechos cívicos en el artículo 136 y deberes y derechos políticos en el artículo 137, en los que englobados principalmente se encuentran el derecho al voto y el derecho de elegir y ser electo. Ok. Esos son derechos de primera generación para usted. Sí, también entrarían dentro de, porque como bien se indican, son derechos políticos. Ok, gracias, bueno. Vamos a ver quién está por ahí. A ver, Rosy, dígame 2 derechos de la segunda generación que usted considere que están consagrados en la Constitución y con su fundamento legal. Rosy. Buenos días, licenciada. Buenos días. También había considerado la 3 y la 4 de la Constitución. No, de la segunda generación. La segunda. De la división que acabamos de ver, que la Corte indica que deben de entenderse de segunda generación. Sería la 29 y la 30. 29. ¿La 39 puede ser, licenciada? Usted indica que la propiedad privada está dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. No. Mire, pues de la segunda generación, según la Corte de Constitucionalidad, entran los derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de esa categoría, ¿cuáles artículos usted considera que podemos agregar en esa segunda generación? A ver, Mercy, levantó la mano. Buenos días, Lic. Buenos días. Serían de los artículos 47 al 134. Todos los artículos del 47 al 134, indica usted. Son los derechos sociales. Ajá. ¿Pero por qué más? ¿Solo porque son derechos sociales? Sí. Ok, vamos a ver, ayúdela. Está por ahí. Carlos, Leonel, ayúdela. Específicamente los derechos de la segunda generación. Ajá. Sí, ¿por qué el artículo 57? Ok. Dígame, Jessica. Sí, para mí de la segunda generación, uno puede ser el artículo 49, que es el matrimonio. ¿Por qué el matrimonio? Porque es un derecho social. ¿El matrimonio es un derecho social?
Sí, para mí sí son derechos sociales. También podría decir el artículo 101, si no estoy mal, permítame, voy a confirmar, que es el derecho al trabajo, que también es un derecho social mínimo. Ok. A ver, Melanie, ¿qué opina usted? Sí, buenos días. Yo justo pensaba con el derecho al trabajo, ya que como dice que la segunda generación ve el ámbito como económico, entonces es importante el derecho al trabajo para tener ingresos, o sea, proveer con la economía, por así decirlo, que es el artículo 101, y también el derecho a la educación, el artículo 71, por lo mismo, por ser un desarrollo para la sociedad, que ayuda también con la economía, podría ser. Ok, Ángel, ¿quiere opinar algo? No estaba. Yo agregaría. Disculpe, Yo primero estaba agregaría Joel. va, dale. Joel, díganos, ¿qué opina usted de la segunda generación? Buenos días, licenciada. Sí, yo Buenos días. soy la segunda generación, específicamente en el área de la salud. Sería el artículo 93 y el artículo 94. ¿Por qué 93 y 94? Estos son unos derechos sociales. Salud, Principalmente en lo de la segunda generación. Porque el artículo 93 es derecho a la salud. Ok, ¿por qué el 94 según usted con la obligación del Estado sobre la salud y la asistencia social? Bien, el artículo 94 es porque es un artículo constitucional. Indica que el Estado tiene la obligación de velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Ok, entonces ese es un derecho. ¿Usted lo está tomando como un derecho desde el ámbito que es un derecho, obligación del Estado? ¿Cómo? Usted está tomando que la obligación del Estado es una obligación del Estado, pero es un derecho para usted. Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ángel, dígame, sí, disculpe. No tenga pena, licenciado. Fíjate, yo justo iba a agregar lo que el compañero agregó del derecho a la salud. Lo único que tal vez agregaría del artículo 94 es de que, como se toca el tema económico-social, y pues eso básicamente protege, ya que si no hubiera lo que es el ISS, que es parte fundamental sí habría una baja en el área de trabajo, ya que mucha gente pues no posee los recursos para sustentarse en el área médica, ¿no? Ok. Ana Patricia, adelante, Ana. Sí, licenciada, ahí haciendo relación, en el caso de los derechos sociales, complementan los derechos individuales, ya que estos velan por el desarrollo de la persona humana, entonces vienen a ser un complemento de cada uno de los derechos individuales. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a complementar vamos a ver acá, ¿quién anda por ahí? Linda, perdone. Dígame. Para complementar a los compañeros, los derechos económicos, sociales y culturales, como están platicando en la segunda generación, en este caso buscan garantizar la acción del Estado y garantizar una equidad entre los ciudadanos. Para mí, los derechos de segunda generación que establece la Constitución Política de la República de Guatemala en su título 2, capítulo 2, podemos mencionar la familia. La protección a la familia desde el artículo 46 hasta el artículo 56, educación es y alfabetización, que sería del artículo 71 al 81, la salud, que es un derecho primordial, que es y asistencia social del artículo 93 y al 100. ¿En qué se enfoca la segunda generación? Se enfoca en la igualdad y equidad y también en la acción del Estado. Si el Estado no acciona para dar salud, ahí estaría violentando básicamente la segunda generación de los derechos humanos. Era lo que le mencionaba antes al compañero. Es una obligación para el Estado, pero para nosotros es un derecho. ¿Alguien había levantado la mano? Que Carlos Así es, incluso en este apartado, Linda, perdone, también está el trabajo
y la cultura. La cultura no la podemos dejar de menos porque eso es lo que nos caracteriza como población a nosotros, y es la protección e investigación de la cultura, que viene del artículo 57 al 65. Ok, muchas gracias por su participación. ¿Alguien más? ¿No? Va, continuamos con la tercera generación. A ver, Osberto, dígame un derecho de la tercera generación que usted haya identificado dentro de nuestra Constitución Política de la República. Buenos días, con gusto, licenciada. Mi modo de ver, el artículo 66 de la Constitución, que se refiere a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Me parece que es un derecho de tercera generación porque estamos siendo solidarios con una comunidad que ha sido discriminada en bastante tiempo. Ok. Odra, dígame otro derecho de tercera generación. ¿Y por qué usted considera que es de tercera generación? Pues yo también había visto el 66. Ajá. Y he visto... Ay, hola. Esa licenciada es que no terminé en ese stuff. Va. Con la educación. Dígame un derecho de la tercera generación. David Pérez, 2025-02339. Un momentito, licenciada. En lo que David busca su artículo. A ver, Juana. Agiatas, no sé si así se pronuncia. Dígame un artículo de la tercera generación que usted considera que está consagrado en la Constitución. Los que yo encontré sería el artículo 44, que no reconoce los derechos que están escritos. ¿Por qué no? Derechos inherentes a la persona humana. Sí, licenciada. Esos usted considera que están en la tercera generación. ¿Por qué? A ver, Juana, dígame, ¿por qué usted considera que el artículo 44 es un artículo? Porque son derechos de solidaridad. Ajá, en cuanto se refiere que el interés social prevalece sobre el interés particular. Sí. Ok. Y también son colectivos. Porque es un derecho colectivo. A ver, Benjamín, dígame. Buenos días, licenciada. Buenos días, Benjamín. Yo había puesto dos, el que dijo el compañero anterior, el artículo 66 protección a los grupos étnicos, y la otra es artículo 68, que es tierras para las comunidades indígenas. Y ¿por qué usted considera el 68 como un artículo de tercera generación? Pues los de la tercera generación pues buscan proteger a los grupos y a la humanidad en general, ¿verdad? Y pues el artículo 68 habla pues para busca como buscar dar y proveer las tierras estatales a las comunidades indígenas, dándole su lugar, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Pues con este pequeño ejercicio vimos que tanto todos los derechos de primera, segunda y tercera generación podemos tener un fundamento constitucional, y era lo que yo les decía. Si ustedes van a ir a dar una charla sobre derechos sociales, ustedes ya pueden venir y decir: yo conozco cuáles son los derechos sociales, usted tiene derechos políticos, tiene derecho a elegir y ser electo, y eso forma parte de los derechos humanos. ¿En qué? En una segunda generación. Exactamente, o sea, si nosotros conocemos nuestra Constitución, podemos ir y hablar de ella.
Aunado a lo anterior, los derechos políticos que tenemos consagrados en la Constitución ahorita ya están siendo muy latentes. Si ustedes se han dado cuenta y son muy perspicaces, se dan cuenta que ahorita ya estamos en una temporada de proselitismo. Proselitismo no es lo mismo que... ¿cuál es la temporada de proselitismo? Alguien que pueda indicarme según sus derechos civiles, políticos, si proselitismo es igual a propaganda electoral. No son los partidos políticos, licenciada. Muchas gracias. Miren, pues, ahorita vamos a tener muy latentes los derechos políticos. ¿Por qué? Porque estamos en una época de proselitismo. Proselitismo no es igual a temporada de lo que les decía. Perdón, Elita, el proselitismo es cuando los partidos políticos dan a conocer su imagen, por ejemplo. Exactamente. Sus consignas que tienen para cada sitio que quieren ocupar. Sí, ahorita estamos en época de proselitismo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes han podido ver, hay algunos partidos políticos en formación o quieren formarse o ya están formados, en la cual únicamente pueden dar a conocer su partido como tal, es decir, su visión, su misión, sus metas, su proyecto de trabajo como partido como tal. Aparte es la época de campaña electoral. Campaña electoral la vamos a tener el otro año, cuando ya el partido político venga y nos presente a candidatos para los diferentes puestos de elección popular. Entonces, ahorita tenemos muy latente la temporada de proselitismo de partidos políticos. Y si ustedes van a hablar sobre eso en la charla, conferencia que vayan a dar, pueden ya establecer que son los derechos políticos de segunda generación y ya pueden establecer que a partir de los 18 años ustedes tienen derechos a elegir y ser electos, participar en la conformación de un partido político y establecer que estamos en la temporada de proselitismo. A ver, vamos a ver quién está por ahí. Marlene López. Marlene, dígame un instrumento internacional que usted haya encontrado que protegen los derechos humanos. Marlene a la una. Marlene. Sí, licenciada, ¿me puede repetir la pregunta? Un instrumento internacional de la segunda prerrogante que usted haya encontrado en materia de protección de derechos humanos. No estaba presente, Marlene. Andrea, dígame. Hola, licenciada, buenos días. En este caso, ¿podría entrar en instrumento lo que sería la Organización de las Naciones Unidas o bien la Organización de los Estados Americanos? No sé si puede entrar ahí. Como instrumentos como tal, no. Como organizaciones internacionales, sí. Instrumentos internacionales, según la Organización de las Naciones Unidas, podemos decir... Ya, cuando escogí entre el Protocolo de San Salvador y el Pacto de San José, pero creo que el que mejor engloba todo es el que más se menciona en derechos humanos es el Pacto de San José, porque son derechos civiles y políticos, la vida, la libertad, el debido proceso. Y el de San Salvador, que va más un poquito a los sociales y culturales, como la educación, la salud, el trabajo. Yo diría que el que más representa los derechos humanos entre esos dos es el de San José. El Pacto de San José. ¿Qué opina usted, Andrés? Aquí en Guatemala utilizamos más el Pacto de San José que el Pacto de Protocolo de San Salvador. Incluso una distintiva que... Salvador no es un
protocolo, es un protocolo adicional al pacto. Ajá. ¿Qué más? Andrés. No sé si se le cortó o mi internet está cortado. Bueno. Isabel, dígame. Licenciada, yo considero que la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Hombre abarca también estos aspectos que estamos viendo ahorita. Aunque también, perdón, Erika, yo creo que me quedé sin señal, aunque también el sistema interamericano de la OEA, tenemos la Convención de América sobre los Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, que es el que más utilizamos nosotros acá como república, e incluso una disyuntiva que se iba a levantar una cláusula sobre no recuerdo qué artículo. Sobre la pena de muerte. Ajá, yo, si no estoy mal, es artículo 29 del Pacto de San José, si no mal recuerdo. Pero nosotros como Estado tenemos la preeminencia. Nosotros como Estado tenemos la preeminencia en usar más el tratado el Pacto de San José que el Protocolo de Salvador. ¿Alguien más? Incluso acá tenemos la Convención contra la Tortura, Linda, que esa también es bastante usada acá, y la Convención de los Derechos sobre los Derechos del Niño. A eso iba. El Pacto de San José, si bien es bien utilizado en Guatemala, uno de los pactos o tratados, convenios internacionales más relevantes en nuestro país en materia de niñas es esa. Y también tenemos en materia de derecho de trabajo, están los de la OIT, todos los convenios y tratados internacionales de la OIT, 169. También tenemos en materia de protección de la mujer, tenemos todos los convenios internacionales en materia de protección de la mujer, y entre ellos está el Belén do Pará y muchos más. Entonces, en cada área, específicamente de justicia, sí vamos a tener varios tratados y convenios internacionales relacionados a esa rama. Licencia, maestra, estos convenios que usted acaba de mencionar están englobados en los llamados convenios temáticos, ¿verdad? Sí, y también de la niñez, de la mujer y derechos del trabajo. También todos estos son los que están englobados en el famoso bloque de constitucionalidad, que si ustedes ya se cansaron de escucharlo, lo van a escuchar un poquito más. ¿Por qué? Porque todos estos convenios internacionales, siempre y cuando engloben derechos humanos, van a ser preeminentes sobre el derecho interno. Y eso es lo que... Artículo 46. Y vamos a seguir viendo el artículo 46. Pero ya tenemos identificados qué son los derechos humanos, primera, segunda y tercera generación, qué pactos internacionales, algunos de poquitos que mencionamos, internacionales son los que Guatemala ha venido utilizando en sus sentencias para caer en lo que se denomina el control de convencionalidad, que también lo podemos fundamentar en el artículo 46. O sea, el artículo 46, por eso les decía al inicio, no quise como que darle tanto, porque acá vimos el principio de supremacía constitucional, si se recuerdan. Vimos lo del bloque de constitucionalidad, pero también vamos a ver el control de convencionalidad. Vamos a ver. Licenciada, disculpe. Dígame, José Manzanares. Sí, fíjese que yo quería aportar antes que dijeran lo que estaba hablando Marcos acerca del artículo 46, que es la preeminencia de los derechos internacionales, y también me apoyo en el artículo 44, cuando que habla de los derechos inherentes a la persona humana. Eso quería aportar, o sea, pero como se me levanté la mano, pero no, tal vez como estamos conectados, pero gracias por la oportunidad. ¿Pero qué es lo que usted quiere aportar? ¿Que van de la mano? No, quería aportar el fundamento de Marcos, el artículo 46, ¿verdad? El Pacto de San José. O sea, bien, eso quería aportar, viendo la preeminencia del derecho
interno en el artículo 44, cuando dice que el derecho inherente de la persona indica la garantía que le otorga a la Constitución. Eso quería aportar. Sí, dígame, Alan. Licenciada, perdone, antes de que continuemos, yo tenía una duda que me surgió cuando estaba clasificando los artículos. Ajá. Y es de que el derecho a la salud que estaba en el artículo 93, que lo mencionó un compañero, se considera comúnmente de segunda generación, pero como también es un bien público que afecta a toda la sociedad, podría verse como un derecho de tercera generación. Sí. Muchos de los derechos de segunda generación los podemos no englobar, sino que también como trasladarlos a los derechos de tercera generación. Por ejemplo, el derecho a la educación. El derecho a la educación establece que se garantiza, o sea, aquí hay una obligación del Estado, porque indica, se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y de necesidad pública la fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y museos. Entonces, si establecimos que los de tercera generación son de utilidad a la sociedad, ¿ustedes consideran que el derecho a la educación también podría entrar como el derecho a la educación per se? Para mí, a la educación como de segunda generación, pero para el Estado como obligación de declararlo de utilidad y necesidad pública como un derecho de tercera generación. ¿Puede englobarse así? Pues considerando que uno viene del anterior, yo diría que tal vez sí, licenciado. Entonces, sí. Pero vamos a ver que ciertas cuestiones sí se van a poder englobar, pero desde la perspectiva de la que lo estemos viendo. Por ejemplo, el derecho a la salud. ¿Es mi derecho como segunda generación o primera generación? ¿Cómo lo catalogó usted? ¿Como primera o segunda generación? El derecho a la salud. Como segunda generación, licenciado. Como segunda generación, vale. Digamos que si es el derecho a la salud de primera generación por ser un derecho inherente a la persona, o bien si usted lo cataloga como un derecho de segunda generación por ser un derecho social, podríamos decir que el Estado tiene obligación de mantener esos centros de salud para una mejor utilidad pública, y necesidad pública podría englobarse la obligación de que tiene el Estado como un de tercera generación. Yo creería que sí, pero eso me genera la duda. Por eso le decía, desde la perspectiva que usted lo tome, lo puede hacer su análisis de las tres vertientes. Entonces, no podemos decir que únicamente se puede englobar en uno solo, sino que dependiendo de las vertientes que usted lo vea, puede hacer. Y por eso es que hay autores que establecen que la denominada división de primera, segunda y tercera generación, de hecho, ya no debería de existir, porque cada derecho, o sea, todos los derechos humanos y derechos fundamentales se complementan entre sí. Entonces no podemos encasillar únicamente un derecho en una generación, sí, englobadamente puede unirse a otros. Entonces, por eso es que algunos autores establecen que esas divisiones ya no es tan pertinente. Y también, aunado a ello, lo podemos complementar con el artículo 44. Si a usted se le hace más fácil, pero sí, podría entrar también en tercera generación. Súper, gracias, licenciada. Ok, bueno. Miren, ya se nos fue la hora. 9:55 tengo yo. ¿Qué les parece si tomamos receso y después del receso ya venimos ya con el tema del día de hoy, que es el control de convencionalidad? 9:25. Buen provecho a todos, nos miramos en un ratito.